Empiezo a ser atormentada por demonios. Yo pensé que me estaba volviendo loca, yo busqué ayuda, yo fui a psiquiatras. Mis padres no sabían qué hacer. Yo escuchaba a los demonios. Todos estos chismes que venían a mí, que yo escuchaba, hicieron que yo me enojara con Dios. Porque no podía dormir sola. Porque si no, todos los cuadros empezaban a moverse, la cama me la movían, se metían en la almohada, se metían en el colchón, me tocaban, me empujaban cuando yo estaba agarrando el sueñito, me movían la cabeza y yo podía sentir como me tocaba y yo podía sentir todo, su miembro, todo, queriendo introducir todo. Y yo no entendía, pero me gustaba. Y yo lo que anhelaba era un abrazo. Y no un abrazo de hombre. Yo anhelaba ser libre. Cada vez que yo intentaba buscar un camino, yo era más atacada. Cuando yo retrocedía de esa búsqueda, bajaban un poco el nivel de ataques. Pero ya yo estaba tan harta de vivir que yo empiezo a encerrarme en mi habitación y a ponerme de rodillas y así empezar a buscar a este Dios. No una religión. Yo decía eso, que esa mujer que canta está sintiendo, yo necesito sentirlo. Yo sé que yo soy muy indigna, pero tú podrías revelarte a mi vida. Pasaban cosas sobrenaturales, intentos de accidente fuertísimo. A mí me chocaron, el carro dio vuelta y todo quedó averiado y yo quedaba intacta. Espíritus de muerte, yo no los reconocía. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial, la paz de Dios con ustedes, su casa, su familia, su ministerio, todo lo que ustedes representan en el Señor. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión estamos aquí fuera de cabina para bendecirle y para cubrir testimonio, experiencia y mensaje que serán de bendición para usted y para su casa. Tenemos aquí una mujer de Dios, una mujer que carga una adoración profética que te bendecirá de manera especial. ¿Cómo está, ungida? ¿Cómo se siente? Dios le bendiga, ministro. Para mí es un honor. Mi nombre es Yomercy García. Yo sirvo a mi Cristo, a mi Jesús. En la iglesia Mi Redentor vive, bajo la cobertura de mis pastores, los pastores Yohei Blanco y Yorka de Blanco. Esta iglesia yo la llamo mi refugio, porque es un refugio de esperanza. Amén. Yomercy, realmente ya te he escuchado ministrar a través del canto, la adoración al Señor en el monte y cuando vine aquí también a ministrar. Y desde que llegué me acuerdo que le dije a mi esposa, algo está pasando ahí, porque era una adoración muy genuina y como muy diferente a lo que se está pasando en estos tiempos. Pero ¿qué acontece? Que detrás de esa adoración hay una historia. Ay. Y yo quiero saber esa historia. Uy. Y ellos también. Gloria a Dios. Dios te bendiga a ti que estás mirando detrás de pantalla. Y pues aquí, así como se puso serio, vamos a hablar claro. Ok. Lo espiritual es real. Es real y wow. ¿De dónde yo vengo? ¿De dónde viene Yomercy? Yomercy viene de un mundo muy oscuro. El Señor me lo dijo una de estas noches, me dijo, tú estabas vestida en tinieblas y viniste a mí para yo vestirte con mi gracia. Yo fui muy engañada por el demonio. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, por Satanás, por Lucifer, el Señor lo reprenda. Desde pequeña yo vengo experimentando cosas sobrenaturales y no la entendía. Y yo recuerdo que mi oración desde pequeñita, porque mi influencia, gloria a Dios, para la gloria de mi Señor, la influencia de mi papá de querer hablar de Jesús, un Jesús que él también quería conocer, pero él solamente tenía la Biblia, y no teníamos ese lugar donde nos pastorearan. Mi papá siempre me habló de Jesús. Y pues, ¿qué sucede? Que mi hermana y yo, mi única hermana y yo, teníamos ese anhelo de conocer a Jesús. Sin embargo, no sabíamos cómo, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo en mis oraciones siempre le decía al Señor, Padre, líbrame de lo sobrenatural, porque no entendía. Y desde pequeña pues me pasan cosas, viendo sombras, escuchando voces. Esas voces eran demonios hablándome, incitándome a cosas, por supuesto, que le desagradaban a Dios. Y todo esto desencadenó en que inicia cuando mi madre, Dios me la bendiga y me la guarde, mi mami, y otras personas de mi familia, las personas más cercanas a mí que me rodeaban, sin darse cuenta, fueron instrumentos de
del adversario. ¿Cómo? Porque el diablo se viste de ángel de luz. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues a través de palabras, a través de gestos, a través de maneras de decirme las cosas, no se dieron cuenta que me estaban llevando a sentirme descalificada, desatendida, que yo no era digna de ser amada, que yo estaba solamente para casarme con un hombre, para dar a luz. Pero la manera de ellos todos dar afecto era una manera que el enemigo estaba usando a su favor, era un arma que usó el enemigo para hacerme sentir menospreciada, que no podía estar, no era aprobada por las personas, para sentirme fea, para sentirme minúscula. ¿Y qué sucede? Que todo esto me lleva a desarrollarme con la idea de que yo necesitaba ser como los que estaban allá afuera. Yo necesitaba vestirme como los que estaban allá afuera. Yo necesitaba moverme donde se movían los que estaban allá afuera. Yo necesitaba vincularme con las demás personas y yo empecé a buscar afecto donde no tenía que buscar afecto. Yo empecé a fornicar, yo empecé a involucrarme en asuntos de alcohol. Gloria a Dios que el Señor, ¿verdad?, dentro de su misericordia, cada vez que me ofrecían droga, pues yo como que me echaba un poquito para atrás. Yo decía, no, ya va, espérate, donde yo no pueda tener el control, no quiero estar. Me ofrecían estar en orgías, el Señor me guardó por ese lado, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que yo pude entender cuando llego a este lugar, y es que a medida que yo iba fornicando y me volví una prostituta de bien vestida, una prostituta anónima, bien vestida, que se movía en lugares altos, en los lugares, como por ejemplo había uno muy, muy famoso que le llamaban la chismosa. A mí siempre en buen dominicano me piropeaban y me decía, wow, ¿y esa ropa? Yo, Mercy, que yo no le decía, porque pues el Señor permite una escasez muy fuerte en mi casa. Pero yo decía, no, espérate, aunque yo me tenga aquí para la Duarte, para la Paca, yo me voy a buscar mi pinta porque yo me voy para la calle. Y yo siempre estaba bien vestida, y yo Mercy siempre la veía muy feliz, ¿verdad? Sí. Frente a cámaras, pero tras bastidores, yo estaba en depresión, yo me consumía en depresión, yo lloraba todas las noches, yo detestaba mi vida, y aún así yo seguía fornicando a sabiendas que luego de que yo fornicara y me usaran, yo iba a terminar llorando y a sentirme violada. ¿Qué edad tenía cuando...? Wow, esto fue justo cuando yo salgo del colegio. Salgo del colegio para la universidad. Criada bajo principios. Mi papá siempre fue muy correcto, siempre me habló claro, siempre me habló de frente. Sin embargo, todo lo que yo dije que no iba a hacer, en base a esa enseñanza, yo terminé haciéndolo. Yo caí tan hondo que no solamente el alcohol me destruyó, sino que me involucré con las personas que no debía involucrarme. Wow. Me involucré con personas, con hombres, desde bien guardados anónimos hasta hombres grandes de alta jerarquía gubernamental. Todo esto callado. Pero yo tenía una atadura ya muy grande al alcohol y a relaciones sexuales. ¿Qué sucede? Que dentro de todo esto, esta depresión fue creciendo y yo fui ministrada por espíritu de depresión, porque así que se llama. Espíritu de depresión. A esta hora de mi vida, el espíritu de depresión no se puede meter conmigo porque ya yo pasé de las pruebas y el Señor me sacó de ahí y ya yo tengo autoridad sobre eso. My God, sí es. Espíritu de depresión, pero wow, yo era una persona vestida de metresas. El Señor les reprenda en el nombre de Jesús. Estos espíritus que cauterizan totalmente y llevan a la persona y le quitan totalmente, imposibilitan a la persona de tomar una decisión
y la persona siente la necesidad de caer sin querer hacerlo. Sucede que luego llega este anhelo y yo, wow, yo no puedo seguir así, ya yo no puedo seguir así, yo estoy sufriendo muchísimo, yo fui muy humillada, yo fui muy pisoteada. A todo esto yo vivía una mentira, yo vivía dos vidas. La vida de moverme ¿verdad? En las altas cámaras, y mi vida de, pues, que el que me conocía y con el que yo me juntaba no podía conocer donde yo vivía. Inmediatamente conocían donde yo vivía, me descalificaban. Me decían, no, espérate, que ella vive en un barrio, mira. Ajá. ¿Y en qué barrio vivía? En la prolongación 27 de febrero, en un habitacional que se llama Habitacional Los Héroes, casi frente a la cervecería Bohemia. Estos edificios, bueno, toda mi vida viviendo ahí, estos edificios, eso fue Juan Bosch, ¿verdad? Que los mandó a construir, y son desde aquel entonces. Mi mamá se lo ganó en una rifa. Y pues como ella se lo ganó en una rifa y no tenía que pagar un centavo, se quedó ahí. Pero ¿qué sucede? Que eso se fue arrabalizando y arrabalizando y arrabalizando. Okay. Pero yo no quería que se supiera mi vida, ni tampoco quería que supieran que en mi casa la única que trabajaba era yo. Yo no me daba cuenta que yo derrochaba dinero para aparentar. Sí. Y teniendo el corazón podrido. Yo no me daba cuenta de que yo estaba privando a mis padres quizá de una mejor vida, y le daba migajas a ellos de lo que yo me ganaba, porque yo trabajé mucho. Desde jovencita yo fui subyugada totalmente, subyugada en todo el sentido de la palabra, subyugada en lo laboral, subyugada en lo sentimental, subyugada en lo social. Yo vivía en una prisión. Y pues el primer trabajo que tuve fue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí fue donde yo empecé a estudiar. Y trabajé en la dirección de posgrado con el doctor Mayomanex Cabral. Dios me lo bendiga, me lo guarde. Y su secretaria, cristiana y adoradora, me dijo en ese entonces, tú eres una adoradora. Y yo, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? Tú eres una adoradora, tú le perteneces a Dios, prepárate. Y yo no sé de eso. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero yo no sé de eso, no entiendo eso. Además, yo voy a la iglesia católica. Yo iba a una iglesia católica porque de todas formas había un anhelo de yo conocer a Dios, sí. Había un anhelo de yo conocer a Jesús, ese Jesús que a pesar de todo, a pesar de la vida que yo llevaba, yo me sentaba en la cama, en la orilla de la cama de mi mamá y de mi papá, y mi papá me hablaba de este Jesús que mencionaba la palabra de Dios. Mi papá me hablaba de ese amor. Mi papá, al contarme la vida de Jesús, yo empezaba a llorar y yo no entendía por qué. Y desde pequeña sucedían cosas como, por ejemplo, que tengo un tío que él pues va a adorar a lugares, pero para él no era adorar, sino cantar a Dios debido a su denominación religiosa. Y una noche él está predicando la palabra en una casa de mi tía, y está toda la familia y vecinos y pues muchas personas que llegaron a ese encuentro. Y él empieza a hablar de Cristo. Y yo nunca lo voy a olvidar, con 11 años yo tuve que irme rápido al baño a llorar. Y mi mamá se fue detrás de mí, ¿qué es lo que está pasando? Y yo lloraba desconsoladamente y yo le decía, yo no sé por qué estoy llorando. Yo no sé qué está pasando conmigo, yo no sé por qué estoy llorando. Yo me di cuenta que algo estaba pasando. Años más tarde, ya cuando yo llevaba una vida totalmente depravada, en libertinaje sexual, se me presenta un ángel. Un ángel. En forma de hombre en mi habitación. Yo me asusté muchísimo porque, verdad, desde pequeña yo lo que le decía a Dios, no, líbrame de lo sobrenatural. Y yo, wow, que me libre, o sea, que me librara de lo sobrenatural y él es sobrenatural. Esta persona en forma de hombre llega a mi habitación, no había luz, el inversor estaba dañado en ese entonces. Y mi papá y mi mamá tenían un compromiso, mi hermana no quería dejarme, pero también tenía un compromiso. Y esta noche yo estoy en la cama acostada en depresión, no tenía fuerza ni para bañarme ni para pararme, ellos no querían dejarme, pero yo les dije, váyanse, déjenme tranquila, yo no quiero ver a nadie, no quiero salir, no quiero que me vean. Y este ángel llega justo cuando yo le estoy reclamando a Dios, ven acá, si tú existes,
qué es esto? Mi familia no le ha hecho mal a nadie. ¿Por qué mi papá ha caído en una bancarrota tan fea? ¿Por qué nosotros hemos estado al punto de pasar hambre? ¿Por qué nos está pasando tantas cosas si no somos malos? No somos malos. Yo entendía que yo estaba haciendo algo natural. Yo entendía que yo estaba llevando mi vida de una manera natural, como todo el mundo, y que todo el mundo lo estaba haciendo bien. Pero yo le reclamaba a Dios por mi familia. Ellos son buenos, porque están viviendo todo esto, ¿qué es lo que te pasa? Porque a todo esto mi hermana también tiene un testimonio muy fuerte, sobrenatural totalmente. Y pues esta persona, nunca lo voy a olvidar, se me sienta en una esquina de la cama, no le puedo ver el frente, era súper alto. Y me dice, Yomercy, tú tienes que entender una cosa. Yo estoy asustada, pero cuando yo abro los ojos, todo está en orden. Cuando cierro los ojos, veo a esa persona de espalda. Cuando abro los ojos, todo está en orden. Cuando cierro los ojos, se está moviendo todo y está entrando un viento súper fuerte. Yo estoy sintiendo el viento, pero cuando abro los ojos no veo nada. Esa persona me dice, tú tienes que entender una cosa, no es cuando tú quieras. Todo se trata de un plan. My God. Tú lo vas a entender en el futuro. Y luego veo como esa persona sale de mi habitación y no aparece más. Y yo, wow, todas estas mis vivencias sobrenaturales se las contaba a mi papá, porque él era el único que me hablaba de Jesús. Y aunque él no entendiera, yo sentía que había un refugio allí. Refugio seguro. Pero ¿qué sucede? Que a papi yo le contaba las experiencias sobrenaturales, pero no le contaba mi vida porque me daba vergüenza. Sí. Me daba vergüenza y mi papá siempre fue muy correcto. Y cuando yo me pregunto, en mi interior, yo digo, wow, ¿y cómo yo le digo esto a papi? Va a decir que yo estoy loca. Y estoy nerviosa y me asusté, porque, ¿verdad? Son experiencias. Y yo escucho una voz en este oído. No lo voy a olvidar. Esa voz me dice, dile a tu papá que yo estoy en control de esto, de esto y lo otro, y que fui yo que hablé. My God. Cuando yo le digo a mi papá esas cosas que me dice el ángel, mi papá se quebrantó porque eran cosas que nadie en casa sabía. Nadie en casa sabía, nadie. Y luego de esto, pues viví muchísimas experiencias. Tuve una experiencia con el mismo Jesús. Una revelación en donde me dijo, Yomercy, ¿por qué me temes si yo te amo? Yo no lo entendí hasta que llego a este lugar. Y el mismo Señor me dijo, es que tú me pedías que te librara de lo sobrenatural y yo soy sobrenatural. Y yo tenía que esperar que tú anhelaras verdaderamente conocerme. Pero ¿qué sucede con todo esto? Que llega un 31 de diciembre. Y en ese 31 de diciembre yo estoy tan harta, tan asqueada de la vida, tan asqueada de mi persona, tan harta de que me pisotearan, de que personas personas con actitudes y maneras narcisistas me aplastaran, hombres me demolieran. ¿Por qué? Porque yo me enganchaba fácilmente, y no solo eso, sino que espiritualmente hay un trasfondo más grande, que a medida que yo iba fornicando se me iba transfiriendo todos los trabajos contrarios que le habían hecho esas personas. Wow. Y ahí habría brujería, santería, muchísimos amarres, miren, ahí había de todo. Cuando llega ese 31 de diciembre, yo me postro, no se me va a olvidar. Yo le dije a Dios, estoy harta. Haz algo, yo sé que tú existes, porque si no, todas las cosas sobrenaturales que vengo experimentando, pues no me sucedieran. Dime qué tengo que hacer, porque ya no quiero seguir viviendo. Dios mío. Wow. Dios. Cuando sucede eso, que yo me quebranto y espero el año nuevo, ahí, de rodillas, justo allí, 3 años antes de que yo llegara a esta casa, empiezan los ataques. Ahí empezó el mambo, mire. Ahí empezó el mambo sobrenatural. Empezó todo lo que yo le temía y de lo que yo le pedía a Dios que me librara. Yo les llamaba películas de terror, ¿verdad? Antes de ser conocedora. Empezó a suceder de todo. ¿Pero por qué? Porque ya estaba cerca que se revelara mi propósito.
Ya estaba cerca que se revelara mi propósito. Empiezo a ser atormentada por demonios. Sí. Empiezo a ser atormentada por demonios. Yo pensé que me estaba volviendo loca. Yo busqué ayuda. Yo fui a psiquiatras. Porque ellos me empujaban, ellos no me dejaban dormir, ellos me tocaban, yo me sentía violada. Ahí se manifestó, el Señor los reprenda. Íncubos. El íncubo, el Señor los reprenda, íncubo y súcubo. Incluso, para los que están oyendo, yo escuchaba una banda norteamericana llamada Incubus. La gente no se da cuenta, no puede comprender que lo que está cantando allá afuera está llevándolo a perecer. Sí. Está llevándolos al hoyo espiritual, a la muerte espiritual. ¿Para qué? Para que esa alma sea arrebatada por las tinieblas. Y yo fui atormentada, yo fui tan atormentada, yo era golpeada por demonios. Yo lloraba, mis padres no sabían qué hacer, mi hermana, todos se la pasaban orando, pero también a la vez de que yo estaba siendo atormentada, pues mi hermana también tenía, ¿verdad? Estaba pasando su proceso y también, o sea, era todo demoníaco lo que estaba aconteciendo en mi casa. Mi mamá asustada porque no entendía qué estaba pasando y ella, dentro de la ignorancia y el desconocimiento, yo me daba cuenta cuando ellos hacían rosario en mi habitación. ¿Sabe qué pasaba cuando ellos hacían rosario? No, me atormentaban más. Espérate. Cuando hacían su rosario, todo, en vez de los demonios irse, me atormentaban más y se burlaban. Se burlaban, se me reían al oído. Se burlaban. Bueno. Yo empecé a buscar ayuda. Yo llegué a un desgaste físico. Sí. Yo llegué a un desgaste físico. Hasta llegué a mudarme en contra de la voluntad de mis padres, en desorden, creyendo que yo iba a buscar un poco de paz mudándome, y al contrario, fue todo lo contrario. Allí me hundí más porque el adversario me decía al oído y me hablaba al oído y me decía, wow, y es tu Padre del cielo, el que tú quieres conocer, que está permitiendo todo esto. Todos estos chismes que traía el adversario, y yo escuchaba a los demonios. Todos estos chismes que venían a mí, que yo escuchaba, hicieron que yo me enojara con Dios, con aquella persona que yo quería conocer. Y yo, no, pero si mi papá siempre me dijo, ni una hoja de un árbol cae sin el consentimiento de Dios, bueno, pues entonces Él lo está permitiendo. Pues yo, en buen dominicano, me llené de odio. Sí. Llené de odio. Y allí fue donde yo caí más profundo, me involucré con hombres casados, caí aún más en una depravación aún más profunda, en depresión más fuerte, tanto que en medio de la depresión, tiempo atrás, sucedió lo que yo nunca pensé que me iba a acontecer, y fue que en el auge de la depresión, yo en una de esas noches de libertinaje me involucré con un muchacho y quedé embarazada. Mi cuerpo empezó a sentirse diferente de inmediato. Y yo, no, algo está pasando. Pero yo me tomé una pastilla del día después. Todo está bien, no puede ser. Empiezo a sentirme extraña. Y justo cumpliendo el mes y veo que no me visita la mensual, yo me hago una prueba, sale negativo. Y yo, no, pero es que está pasando algo. Me hago otra prueba y sale positiva. Esa persona no era ni mi novio, no era mi pareja. Esa persona era una persona conocido de un conocido. Y esta persona, gloria a Dios, me dijo, yo hago lo que tú digas. Yo le dije, pero tú estás loco. Yo me estoy muriendo de una depresión. Un niño no merece esto. Pero yo le puedo decir a usted que mis ojos estaban vendados. Sí. Mis ojos estaban vendados. Ahí mismo, al día siguiente, pues yo cometí ese delito. Mis ojos son abiertos luego de haber cometido el delito. Cuando yo me veo en ese lugar de mala muerte,
donde mi vida corría peligro, yo empecé a llorar porque yo decía, ¿pero qué yo acabo de hacer si mi sueño es ser madre? Si mi sueño es tener una familia, ¿qué yo acabo de hacer? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no tomé esta decisión. Efectivamente, yo no había tomado la decisión porque mis ojos estaban cerrados. Yo no me di cuenta en qué momento yo hice todo esto. Wow, ahí fue que el diablo me dio duro. Wow. Allí fue que el diablo verdaderamente me hizo sentir como una basura. Una basura. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que yo me lo creía. Wow. Una basura. Entonces, como yo me sentía una basura, yo necesitaba actuar como una basura y dejar que me usaran como una basura. Yo decía, wow, de aquí yo no salgo. De aquí yo no salgo, entonces yo voy a beber y yo voy a seguir involucrándome. Y no, a mí no me importa. Ese Dios que yo buscaba, yo no sé dónde está, pero aunque yo lo busque, yo no soy digna de que Él aparezca. Yo no soy digna de que Él aparezca porque ya yo estoy totalmente sucia. Yo estoy totalmente sucia. Me veo muy bien, me he visto muy bien, me arreglo muy bien, aprendí a arreglarme todo muy bien, aceptada para el mundo, pero muerta espiritualmente. Mi alma gemía. Y me topo con un profeta caminando y me dice, wow, tu espíritu está preso. Uf. Tu espíritu está preso. Pero no te preocupes que falta poco. Mire, yo llego a un desgaste físico con los ataques demoníacos tan fuerte. No me dejaban dormir, tenía visiones, me mostraban tirándome del edificio. Yo vivo en un 5º piso, me mostraban tirándome del edificio. Y pues empiezo a buscar ayuda. Empiezo a buscar ayuda en todas las denominaciones, miren, todas las denominaciones. Sí. Y busco ayuda. Y para no dormir, me iba a buscar refugio donde no tenía que buscar refugio. La discoteca, los bares, hombres. Buscar refugio. Ahí se avecinaban también, se presentaban las enfermedades de transmisión sexual. Muchas enfermedades de transmisión sexual. Donde solamente Dios hizo la obra y Él mismo me sanó. Pero busco ayuda en las distintas denominaciones y pues lo que me gano es oraciones, y de esas mismas oraciones los demonios se burlaban. Sí. Porque esas personas no conocían, no entendían, y sin una relación con el Espíritu de Dios, ¿cómo va a haber autoridad si no han conocido a la autoridad? Así es. Wow. ¿Cómo va a haber autoridad si no han conocido a la autoridad? No. Me topo con pastores que empezaron a mirarme como pedazo de chuleta, y empezaban a decirme cosas, a hablar de mis fotos, a mirar mis fotos, y yo, no, pero aquí lo que está el diablo. Aquí no está Dios. Y sigo buscando ayuda en las distintas denominaciones. Y una noche llego a la iglesia donde yo iba, esa iglesia donde yo quise formar parte del ministerio de adoración, porque me gustaba cantar, pero me gustaba cantar en mi casa y en el baño, ¿verdad? Claro. Me gustaba cantar. Siempre me decían, wow, Yomercy, pero vamos, los antiguos jefes me decían, Yomercy, vamos a trabajar tu voz. La trabajamos, mira, y te lanzamos al éxito. Es más, te vamos a llevar a Buscando al Éxito, el programa de Robertico Salcedo. Y yo, sin saber nada, decía, no me interesan las cámaras. Si alguna vez yo canto, va a ser para Dios. Yo no sabía qué era lo que yo estaba desatando. Yo no sabía que yo estaba profetizando. Y buscando ayuda, me topo con más ataques y me doy cuenta que ninguna de esas personas conocían a Dios. Y yo, pero es que si conocieran a Dios, supieran ayudarme. No veo a nadie con una Biblia en la mano. Si conocieran a Dios, también entiendo que deben conocer las tinieblas. No puede ser. Claro. Yo recuerdo que yo me llené de ira y yo les dije, cierren estos negocios. Ustedes le están haciendo perder el tiempo a la gente. Wow. Y se lo decía, le decía a personas, óyeme, si te vas por un lugar donde no se está manifestando el poder de Dios, vete para tu casa, para Netflix. No pierdas tu tiempo. Pero ya yo estaba, a mí me mencionaban la palabra religión y me daba comezón en la piel, de la alergia que yo tenía por el término. Yo le tenía, mire, a mí no me hable de religión. No me hable de religión. Y yo recuerdo que una noche en desesperación, aún así voy a un viernes, en donde era un viernes los primeros viernes del mes, pues solamente se le cantaba a Dios, un culto solamente de adoración.
servicio, ¿verdad? En la denominación católica. Y una persona, el Señor hace como quiere. Me habló a través de una persona, no directamente a mí. Pero lo soltó. Tú que necesitas ayuda y estás buscando la intervención del poder de Dios porque estás siendo atacado por cosas que no entiendes, el Señor te dice que no va a ser hombre que te ayude. Es Él quien te va a demostrar y te va a enseñar y te va a ayudar. Y de manera sobrenatural te va a llevar al lugar donde te van a ayudar. Y yo, Dios mío, pero eso tuvo que ser para mí. Entonces, esta no es mi iglesia, me fui de ahí. Me fui. Al mismo tiempo, mi anhelo de libertad, de ser liberada de tanto yugo, era tan grande que ya cuando ya yo, de verdad ya, la depresión como que cuando yo desistía de buscar a Dios y desistía de todo intento, eran menores los ataques. Sí. Yo, pero entonces si yo no busco a Dios y no oro, entonces me atacan menos. Pues ahí es. Ahí es. Pero ¿qué sucede? Que no podía dormir sola. Y en trabajo tenía que ir a congresos. Y usted sabe que yo hice una noche por desesperación. Para que no me atacaran los demonios y por miedo, por el temor, porque yo era prisionera del diablo, yo me hice amiga de un grupo en un hotel. Yo fui a trabajar, pero no podía dormir sola. Y dentro de ese grupo hubo uno con el que yo más me compinché. Un cubano, que no tengo contacto con esa persona. Y yo le dije, yo te voy a hacer una petición extraña, pero por favor no lo malinterpretes. No es con ninguna intención, mala intención, ni... Yo te voy a pedir que tú duermas conmigo, pero yo no te puedo dar nada a cambio. Pues yo dormía con extraños cuando yo iba a esos lugares. Solamente Dios me guardó. Porque no podía dormir sola. Porque si no, todos los cuadros empezaban a moverse, la cama me la movían, se metían en la almohada, se metían en el colchón, me tocaban, me empujaban cuando yo estaba agarrando el sueñito. Me movían la cabeza, en varias ocasiones sentí esos espíritus queriendo, wow, o sea, el diablo es sucio y se presentaba íncubo, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y yo podía sentir cómo me tocaba y yo podía sentir todo, su miembro, todo, queriendo introducir todo, queriendo penetrarme. Y yo no entendía, pero me gustaba, porque yo estaba, luego de que caigo en la depresión, soy tan humillada por los hombres que le agarro odio a los hombres y digo, no, yo no necesito un hombre. Creo una dependencia de la pornografía. Pero la pornografía que yo veía era de mujer con mujer. Dios mío. Sin embargo, en el mundo siempre fui acosada por mujeres y solamente el Señor permitió que yo no cayera. Pero sí, venían esos espíritus, el Señor reprenda a Leviatán y Reina del Cielo. Esos espíritus a quererme hacer mirar a las mujeres porque en los hombres yo no tenía ninguna esperanza, me decía el diablo, el Señor lo reprenda. Pues en medio de todo esto yo empiezo a hacer algo y no entendía qué era lo que estaba haciendo, pero empiezo a trancarme en la habitación y a cantarle a Dios de rodillas con canciones de Cristín de Clario y de Hillsong. ¿Te acuerdas qué canciones cantaba? Sí, la canción en donde se me empieza a revelar el Espíritu de Dios. Primero una canción y era que Dios era maravilloso y el colmado frente a mi edificio, siempre, ¿verdad? En su música del mundo, hacía como una pausa. Y las noches que yo peor estaba, yo empezaba a escuchar una canción de Cristín de Clario. Inmediatamente yo empezaba a escuchar esa canción, yo empezaba a llorar con la cabeza hundida en la almohada. Y esa canción, la parte que más me marcaba en ese entonces era la que decía, me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Y yo lo que anhelaba era un abrazo.
y no un abrazo de hombre. Yo anhelaba ser libre, pero yo no sabía con quién hablarlo porque ya me tildaban de loca. Me tildaban de loca porque me veían con las ojeras. Dios mío. Yo no podía dormir porque yo era muy abusada por demonios y yo no entendía por qué. Yo solamente entendía que cuando yo desistía de buscar razones de que un Dios estaba vivo y que yo podía llegar a Él, cada vez que yo intentaba buscar un camino, yo era más atacada. Cuando yo retrocedía de esa búsqueda, bajaban un poco el nivel de ataques. Pero ya yo estaba tan harta de vivir que yo empiezo a encerrarme en mi habitación y a ponerme de rodillas y así empezar a buscar a este Dios. No una religión, sino a este Dios. Cuando yo empiezo a hacer eso, yo podía sentir algo muy extraño. Y hay una canción puntual que yo usaba cada vez que yo me ponía de rodillas. ¿Cuál? Y era una canción de Hillsong que se llama La Imagen de Dios. Y la parte que más me quebrantaba era una que decía: Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede contener mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, aleluya. Wow. Yo decía eso, que esa mujer que canta está sintiendo, yo necesito sentirlo. Yo sé que yo soy muy indigna, pero tú podrías revelarte a mi vida. Y cuando yo hacía eso, mire, empezaban a moverse los cuadros de un momento a otro. Empezaron a moverse los cuadros, me atormentaban más, pero a mí no me importaba. Yo necesitaba una ayuda y yo sabía que un hombre no me la podía dar. Dios mío. Se movían los cuadros, se metía el diablo en perros cercanos a mí, perros de gente muy cercana, y yo podía verlo, me querían atacar. Pasaban cosas sobrenaturales, intentos de accidente fuertísimo. A mí me chocaron, el carro dio vuelta y todo quedó averiado y yo quedaba intacta. Espíritus de muerte, yo no los reconocía, en donde me daba una arritmia del diablo, el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Yo pensaba que yo podía sentir tantos ataques por tantas vías. Y pues espíritus poseían personas cercanas a mí para hablarme y decirme cómo yo era indigna de que no se revelara ese Dios, porque Él era santo y yo no merecía conocerlo. Sucedieron muchas cosas, pero hay una noche que yo no voy a olvidar. ¿Qué pasó ahí? Y con esto estamos cerca de... Hay una noche que yo llegué totalmente decidida a quitarme la vida. Y esta noche yo me guardo en mi habitación, pero antes de guardarme yo amenacé a mis papás. Mucho cuidado con abrirme esa puerta o tocarme la puerta, que nadie se atreva a meterse en esa habitación. Y cuando yo me entro en la habitación, yo apago la luz, abro la laptop y pongo un playlist de Hillsong. El álbum se llama Hillsong Zion. Y yo empiezo a escuchar esas adoraciones y el Señor permitió que sin viajar a ningún lado, porque yo nunca salí del país, sin viajar a ningún lado aprendiera inglés. Sí. Ajá, gloria a Dios. Y entiendo todo lo que están diciendo esas adoraciones y yo me la pasé horas llorando, totalmente, sin fuerzas, rendida totalmente y llorando. Preguntándole a Dios, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás tú? No sé, no te puedo encontrar. Tú eres real, dime, ¿qué es lo que voy a hacer? Háblame. Porque yo estoy viviendo esto. Yo no he sido una mala persona con nadie, yo no he hecho mal a nadie. Pero yo no podía entender que la justicia divina es totalmente distinta a la justicia del mundo. Claro. Yo era injusta. La palabra de Dios dice
que a los justos el Señor les revela su sabiduría, les revela conocimiento, les revela ciencia. Pero ¿cómo yo podía ser justa si yo no había conocido la verdad? Yo era injusta porque yo no conocía. Yo no había aceptado totalmente de corazón a aquel que es la gracia. El justo es aquel que vive totalmente por la palabra, vive para Cristo. El que no vive para Cristo, pues está en contra de Cristo. Su palabra clara es, quien no es conmigo, contra mí es. Claro. Lo dice su palabra. Pues ya, ahí no hay ni grises, ahí no hay matices, ahí es, o tú estás con él o tú no estás con él. O tú estás con él y se empiezan a cerrar la brecha, o tú estás sin él y prepárate, que es palo y palo y palo y palo. Y allá afuera la gente me veía, wow, para el mundo yo brillaba, por supuesto. Yo brillaba, pero no era la luz del Altísimo, era la luz del que dirigía al mundo. Sí. Y esa noche, dispuesta a quitarme la vida porque ya no aguantaba más, esta noche pasó horas llorando, horas y horas y horas llorando. Yo no podía dejar de llorar, yo no podía levantar mi cabeza. Yo estaba totalmente sumergida en un llanto que no cesaba. Y luego de tanto llorar, yo escucho una voz que me dice, enciende la luz y párate frente al espejo. Yo no sentí temor, yo sentí paz. Cuando me paro frente al espejo, esta voz me dice, mírate. Y yo me quedo mirándome. Me quebranto igual. Pero en ese mismo instante, yo vi una figura de un hombre abrazarme por detrás. Me abrazó. Me dijo, soy yo. Para mí tú eres hermosa. Yo soy quien te voy a probar. Yo soy quien te califico, no el mundo. Y ahora mismo te quito toda carga. Te quito ese pensamiento de quitarte la vida. Porque tu vida me pertenece. En ese momento yo dije, ok, algo está pasando. Cuando dejo de sentir esto, siento paz, pero digo, ¿y dónde yo aprendo de ti? O sea, ¿dónde te busco? O sea, no, en silencio, cero palabra. A pesar de esto, los ataques no disminuyeron, los ataques demoníacos, los ataques se intensificaron. Y caigo en ataques de ansiedad. Porque habían principados, había unos principados, mira, Sí. En el lugar donde yo estaba trabajando en ese momento, en el gobierno. Y llega un momento en donde yo, bajo un ataque de ansiedad, trabajando fuera de la capital, llamo a mi papá y le digo, no puedo más, siento que me voy a morir, siento que me voy a dar un infarto ahora mismo. No puedo más. Y mi papá, ok, tú no puedes seguir trabajando en ese lugar. Porque me enganché de una persona de quien no debía engancharme, porque el diablo wow. El diablo me engañó tan feo, mira, toda mi vida. Y pues en título del mundo yo me enamoré de la persona que no debía enamorarme en ese momento, ¿verdad? Caricatura repetida, como yo digo. Pero caigo peor. Caigo más fuerte y me agarra ataque de ansiedad. Y yo, no, Dios mío, pero ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Esa noche amanezco con mi papá en el teléfono y cuando le cierro a mi papá, me pongo de rodillas. ¿Qué amor es que tú me tienes? Le digo a Dios, ¿qué amor es que tú me tienes? ¿Qué es esto? ¿Dónde te encuentro? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Estoy harta. Dime. Mi papá me dijo, pon la renuncia de ese lugar. Ponga la renuncia ese día, al día siguiente. Pero inmediatamente algo me dijo, escríbele a dos personas muy influyentes. Tú vas a tener trabajo el lunes, efectivamente. Tuve trabajo el lunes. Pero ¿por qué el ataque de ansiedad? Porque ese otro empleo iba a ser el puente para yo llegar a la iglesia Mi Redentor Vive. ¿Cómo fue eso? En ese lugar estaba una persona, una servidora de la casa, el Señor la guarde. Y yo vi a Jesús.
Todo lo que mi papá me describió de Jesús, yo lo vi en ella. Y yo sentí la necesidad de decirle, mira, ven acá, pero yo he intentado conocer a tu Dios, pero yo lo que he ganado es ser atacada por demonios. Y yo he confesado a tu Dios, pero soy muy atacada por demonios. Y he sentido cosas extrañas y entiendo que dentro de esas cosas extrañas puedo distinguir las malas de las buenas, pero no entiendo ninguna de las dos. Y ella me dijo, yo no te voy a decir nada, pero por favor acepta mi invitación a la célula a la que yo asisto. Y yo, wow, me van a atacar más los demonios, pero tú sabes qué, vamos a darle. Cuando voy a esa célula, empiezan a moverse las ventanas, inmediatamente yo empecé a hablar. Llorando, yo conté mi testimonio y de cómo la gente me tildaba de loca por ser atacada por demonios y yo buscar ayuda en todos lados, pero nadie supo ayudarme. Y cuando termina esa célula, Dios bendiga a la pastora Mariana, que era la líder de esa célula, la esposa del pastor Reggie López, hijo de mis pastores, me dice, yo quiero que tú conozcas a mi pastora, la pastora Yorka de Blanco, porque ella sí te va a poder ayudar con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y yo, ¿en serio? Ella sí. Y yo recuerdo cuando yo vine a esta iglesia que yo me senté justo cerquita de la puerta por si yo tenía que salir corriendo, porque no había temor todavía las cosas sobrenaturales, porque el enemigo me había engañado. Yo le tenía muchísimo miedo a todo porque él se la pasaba espantándome, asustándome y acorralándome. Y cuando llego a este lugar, fue increíble como mi pastora, con la Biblia en la mano, empezó a explicarme todo. Y como mis pastores me citaron una noche, y esto no he visto que lo hagan muchos lugares, me citaron una noche y con la presencia de los intercesores, pues levantaron un clamor por mi hermana y por mí. Y allí empezó a salir un reguero de diablo, de mi vida y de la vida de mi hermana. Allí yo pude sentir el amor de Dios. El amor de Dios, porque allá afuera vemos muchas iglesias con muchísima gente, pero tú te preguntas, ven acá, ¿y estos pastores pueden pastorear a tanta gente? ¿Y estos pastores le da el tiempo para pastorear a tanta gente? Claro que no, claro que no. No solamente ellos sacaron de su tiempo para que se manifestara la presencia de Dios y para que saliera todo espíritu inmundo de mi vida y de la vida de mi hermana, sino que allí el Señor le reveló cosas que ni mi hermana sabía y cosas que ni yo sabía de mi hermana. Y mi hermana y yo siempre fuimos muy unidas. Yo dije, no, pero aquí está Dios. Aquí está Dios, porque en ningún otro lado han podido decirme nada de esto, en ningún otro lado han podido hablarme con la Biblia en la mano, en ningún otro lado yo he sentido la presencia de Dios como la he sentido aquí, en ningún otro lado yo he visto lo que está aconteciendo aquí. Y luego de eso, yo no sé, de verdad, yo hice como Hebreos 12, cuando menciona que Abraham decidió obedecer por la fe sin saber a dónde iba a llegar. Lo habla Hebreos 12 claramente. Y para mí fue muy difícil en un principio, ¿verdad? Porque mis pastores, esa noche mi pastor dijo, bueno, ustedes vieron todo lo que salió de aquí, ahora depende de ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes? Si se van a disponer verdaderamente a meterse con Dios. Y pues cuando yo llego a la casa a congregarme, no fue que todo se volvió color de rosa. Se lo digo a todo aquel que empieza a congregarse y empieza a buscar de Dios. No, claro que no, porque allí empieza el desierto donde yo voy a ser moldeada y me van a romper para volverme a construir. El alfarero tiene que hacer la obra. Claro. Porque la vasija no puede estar sucia para cuando va a ser usada. No. Y pues yo empiezo a ser atacada allí fue verdaderamente, mire, para llegar a la iglesia se me dañaba el carro. Para llegar a la iglesia sucedían muchísimas cosas para que yo no llegara. Los pastores, el enemigo me ministraba cosas feísimas con los pastores, que me querían obligar, que querían presionarme, que querían muchísimas cosas. Y que yo no podía entender hasta que yo no me decidí a buscar al Espíritu de Dios.
en este lugar enseñan a las vasijas, a todas las ovejas, a tener una relación con el Espíritu Santo. Aquí no es uno ni dos que tiene que tener una relación con el Espíritu Santo. Aquí es todo el que entra por la puerta y dispone su corazón y se sienta en una silla. Se lo dicen claramente, mis pastores no tienen, mire, ellos sueltan la palabra de Dios, ellos son vasija de Dios. Yo me dispongo a buscar en intimidad a este Dios. Y el Espíritu de Dios, a pesar de que yo tenía unos choques, yo no quería obedecer. Yo no podía entender Hebreos 13:17 que dice, obedeced a tus pastores y someteos a ellos, porque ellos han de dar cuenta a Dios. ¿Y cómo es posible que si Abraham tuvo que obedecer, yo no iba a obedecer? Claro. ¿Cómo yo iba a llegar a la tierra prometida sin obedecer, sin obediencia? Si Dios me siembra en un lugar porque el mismo Espíritu de Dios me confirmó que fue Él que me sembró aquí para ser entrenada y ser formada por ellos, ¿cómo es posible que yo no voy a obedecer? Pues el Espíritu de Dios, yo tuve que meterme con Dios. Señor, quiero conocerte, Señor, necesito conocerte, Señor, no te estoy buscando por bendición, Señor, necesito conocerte, revélate, mire, plancha en el piso, en las noches, amaneciendo. ¿Qué tú quieres? El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios me dijo, sí, tus pastores están haciendo lo correcto y soy yo quien está hablando a través de ellos. Tú solo obedece, sin que te importe para dónde tú vas, a dónde tú vas a llegar, solamente obedece. Y pues aquí empecé a formarme, empecé las escuelas de líderes. Actualmente yo no solamente soy servidora en el Ministerio de Adoración, sino en el Ministerio de Servicio, en el Ministerio de Niños como maestra, en la escuela de líderes como maestra. Aquí empieza la formación, pero no es, mi pastor profetizó que yo era una adoradora profética. Pero mi ministerio de adoración, no es mío, Señor, tuyo, porque siempre digo, claro, es el ministerio de Él, con el talento que Él me prestó para que su gloria se manifieste. Allá afuera yo veo mucha gente que dice, no, lo que yo tengo. Yo no tengo nada, yo tengo a Cristo. Cristo se manifiesta en mí. Pues aquí empezaron a suceder cosas. Aquí yo empecé verdaderamente, a través de la formación que estoy recibiendo por mis pastores, a través de mi anhelo de conocer a Dios, el Espíritu de Dios empieza a revelarme todo lo que mis pastores decían. Todo. O sea, yo no tenía de dónde sacar una duda en cuanto a todo lo que ellos me decían, porque el mismo Espíritu de Dios me lo estaba... El Espíritu de Dios estableció un lenguaje conmigo. Sí. ¿Cuál? Estableció un lenguaje conmigo y yo sabía si tenía que irme de un lugar, ya yo sabía cuando Él me pedía que me trancara en una habitación, ya yo sabía cuando había un mover espiritual. El discernimiento Él me lo fue activando y Él mismo me llevó a lugares que fungían como lugares de batalla espiritual. ¿Cómo? El mismo Espíritu abrió mis ojos para ver brujas, para ver moveres espirituales, para ver las potestades de los aires, para ver todo lo que se mueve en esos campos y pueblos. La pregunta es esta, ya para ir cerrando. ¿Cómo fuiste libre completamente de todos esos espíritus que te atacaban, que te movían todo, y aparte de eso, que te inducían a hacer actos que... no de la manera correcta como el Señor requiere? ¿Cómo fue esa liberación? Me gustaría que enfatice ahí, claro, para que esas personas que están ahí. Claro que sí. Sí. Pues ya en la iglesia, pues no fue, luego de mi retiro, no fue que yo me alineé totalmente. Hay personas que se alinean totalmente, sin embargo, en mi caso fue un proceso para el Señor de desarraigarme de ese pasado. Y yo recuerdo que en una de las actividades de la iglesia, pues yo empecé, el Señor reprodujo mi voz cuando yo le decía, haz lo que quieras hacer en mí. Yo no te estoy buscando por bendición. Yo quiero conocerte verdaderamente. Pero hay cosas que yo siento que no tengo todavía la fuerza para poder enfrentarlas. Y cuando llego a la iglesia y empiezo a congregarme, como quiera caí.
una noche en fornicación y la forma del Espíritu de Dios redarguirme fue tan fuerte que yo sentí un dolor tan fuerte en mi pecho y yo no podía llorar. Delante de esa persona yo empecé a llorar desconsoladamente y esa persona se asustó y se fue. Yo no me di cuenta cómo fue. Y yo recuerdo que esa noche yo le clamé con gemidos al Espíritu de Dios, ayúdame porque no sé cómo. Y luego de eso me diagnosticaron células cancerígenas en mi útero. Y yo dije, no, aquí está metido Dios, ya va, aquí está metido Dios. Y en un año, yo me metí tanto con Dios. Y efectivamente, se manifestó en mí el deseo de morir para el mundo y vivir para Cristo. Él empezó a apartarme de todo sin yo darme cuenta. A mí me daba asco las cosas que hacía, me daba náusea, la idea del alcohol, me daba todo. El Señor, de repente yo no me di cuenta cuando cesó mi deseo de pornografía, cuando cesó mi deseo de fornicar, mi deseo de mentir, mi deseo de engañar, mi deseo de una doble vida, mi deseo de aparentar. En este año, con estos tratamientos y quemándome la piel para poder deshacerse de la célula cancerígena en mi útero, un día en la iglesia yo escucho esa voz que me dice, ya no es necesario. ¿Cómo así, Señor? No entiendo nada. Pero ya yo estaba metida con Dios, ya yo estaba envuelta. Sí. Yo estaba envuelta, ya a mí, Él se entronaba en mí, en la intimidad, y así mismo empezó a suceder en la adoración, en donde salían melodías que no la estaba provocando yo. Y eso fue una de las, bueno, cuando termine aquí, le contaré la manifestación más impresionante del Espíritu de Dios en mi vida. Y allí fue verdaderamente que yo entendí que Él quería algo conmigo y que yo tenía que obedecer y que tenía que someterme, como Hebreos 13:17 sí. Dice. Y esta voz me dice, ya no es necesario. Al día siguiente yo tenía una cita médica. Y cuando voy, pues mi primo, que es cristiano, también me dijo, no, pero yo me voy a reconvertir hoy. ¿Por qué? Me dijo, Yomer, si tú estás como una bebé, tu útero está como el de una bebé. Limpio. Después de estar limpio. Luego que ocurre esta sanidad, el Señor me dijo, tú me pediste ayuda. Esta fue mi manera de ayudar. En ese año yo me metí con Dios y Él mismo fue limpiándome, purificándome, y yo podía sentir este carbón que usó el ángel con Isaías en todo mi cuerpo. No. Usted debe de compartir esto. Usted tiene que darle like, envíele esto a las personas. Dios mío, no. Impresionante. ¿Su primo es doctor o qué? Sí, es doctor. Entonces, él es ginecólogo. Él fue. Me dijo, tú estás bien. Tú estás perfecta, tú estás como un bebé. Luego de eso, empiezan a abrirse mis ojos. Pero porque ya yo estaba siendo apartada. O sea, la santidad se estaba manifestando. Y yo me di cuenta en intimidad que lo que yo estaba sintiendo por el Espíritu Santo de Dios para mí era una locura. Yo le preguntaba ok, tú me aceptaste, tú me limpiaste, tú me purificaste. No es que soy perfecta, tú sigues perfeccionando tu poder, ¿verdad? En mí. Pero, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo? Todos los adoradores sienten esto. ¿Qué es lo que está pasando? En una de las actividades de la iglesia, nunca lo voy a olvidar, ya yo estaba cansada de ser una piñata. ¿Usted sabe qué es una piñata? Volteada por el Espíritu Santo. ¿Tú quieres ver si yo soy real y si yo quiero algo contigo? Vamos, que lo vas a sentir de verdad. Y, mire, mi abdomen empieza a llenarse de aire. Sí. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Mi cuerpo empieza a estremecerse, mi mandíbula empieza a vibrar. Mi abdomen se llenó de aire, mi mandíbula empezó a vibrar. Yo solamente sentí como todo este aire se disparó y con la vibración de mi mandíbula salió en un cántico, en una melodía soprano. En una melodía soprana. Y no la estaba gobernando yo, la estaba dirigiendo el Santo Espíritu de Dios. Cuando esto ocurrió, yo pude ser ministrada con esta misma voz y yo escuchaba, en medio de esta voz estar manifestándose, yo escuchaba su voz decirme,
es que tu voz me pertenece, tú eres mía. Desde ese entonces, yo me rendí, yo dije, está bien, voy a ir al ministerio, voy a ir al ensayo del Ministerio de Adoración. Yo me negué mucho a venir a los ensayos del Ministerio de Adoración. Y la primera vez, cuando probaron mi voz aquí, yo me quebranté tanto. Yo recuerdo que la pastora Mariana me grababa, ella estaba aquí. El Señor permitió, el Señor es tan hermoso que Él permitió que no hubiera casi gente. Incluso los pastores no estaban aquí, estaba la pastora Mariana, creo que el pastor Reggie. No había casi gente para que yo no me sintiera tan, para que yo me sintiera más en confianza. Inmediatamente que yo empiezo a adorar, Él empieza a ministrarme y a decirme, llegaste a tu lugar, este es tu lugar, tú perteneces al altar. Y yo decía, wow, pero es que el mundo tiene que conocerte. El mundo tiene que conocerte. ¿Qué es esto? Y pues empiezan las manifestaciones sobrenaturales, empiezo a ver ángeles, pero porque en mí había un anhelo muy grande de conocerlo a Él, no de que Él me bendijera. Mencionaba mucho las bendiciones, gloria a Dios, Él es el Dios que bendice, gloria a Dios. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Adonai, pero es que yo te quiero conocer en todas las facetas. Yo necesito conocerte, yo necesito tener una relación contigo, porque lo que tú me has presentado es el amor que sobrepasa todo entendimiento, lo que yo necesitaba. O sea, yo llegué a mi lugar, ahora yo te quiero conocer verdaderamente. Él abrió mis ojos, yo empecé a ver ángeles, Él me mostró una visión en donde me mostraba a mí en esta posición así. Sí. Y de mí salían melodías y yo podía ver en el espíritu cómo estas melodías chocaban con los aires y cómo demonios alrededor huían. Y gloria a Dios, el Señor me fue dosificando y fue profetizando aquí en mi casa, en la casa Mi Redentor Vive, profetizando sobre mi ministerio de adoración. Pero yo seguí siendo probada, mi fe fue muy probada aquí en la casa de Dios. Porque este ministerio era necesario que el Señor forjara un carácter. ¿Sabe que cuando llega el ministro de Dios son tantas las pruebas, según el carácter que Dios quiere que tú tengas? Y yo no tenía carácter. Entonces, justo ahora en diciembre yo cumplo 4 años aquí en la casa de Dios y el Señor ha ido cambiando mi carácter y con la ayuda de mi pastora, que ha sido una madre, pues yo he ido aprendiendo, el Señor me ha ido formando y en cada prueba yo me he dedicado a pasársela a Dios con 100 y a resistir, a obedecer. ¿Usted sabe qué pasa? Que hay muchos cobardes que quieren unción, pero huyen por no obedecer. Wow, terrible. Huyen por no obedecer. Y tú sabes que sin obediencia no hay bendición. Sin la obediencia no se manifiesta. Mire, fue tanto que en mi ministerio de oración, el Señor abrió la puerta y dio el go, luz verde, vamos a esto. Pero ¿sabe por qué? Porque ya yo me había sometido, ya yo había decidido obedecer sin saber a dónde iba. Obedecer por las vasijas de Dios, porque tienen testimonio, porque tienen fruto, porque el mismo Espíritu de Dios me confirmó que era palabra de Dios en ellos. Yo no tenía por qué estar preguntándome si tenía que obedecer y si no, y que no. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor mató toda vanagloria del mundo y me hizo entender que la carne tenía que morir. Mi carne yo le eché en un barbecue y yo la sometí. Ayuno, silicio, obediencia. Amén. Ungida, una pregunta ya para cerrar aquí. Si usted ahí tiene al frente una joven que está siendo atacada por esos espíritus que la atacaban a usted, que trata la pornografía, vendiendo su cuerpo, ¿qué usted le diría ahora mismo? ¿Qué consejo usted le daría que quiere salir, pero no puede? Pero no puede. Siente que no puede. Yo le invitaría a este lugar. Yo le diría que todo se trata de Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad, potestades, espíritus de las tinieblas. Y que todo ha sido un plan para que no conozca su propósito, que ya vino con un plan maravilloso de Dios, que es necesario que este plan sea manifiesto, pero tiene que aceptar a Cristo.
yo quiero cerrar esta entrevista. ¿Hay alguna adoración que Dios le ha entregado a usted? Gloria a Dios. Yo quiero cerrar con esa entrevista. Esta entrevista, usted adorando al Señor con esa adoración. Usted misma cierre. Gloria a Dios, aleluya. El Señor en intimidad empezó a darme letras y melodías. Y me decía, graba la melodía. Usualmente me da la melodía primero. ¿La melodía primero? Me dice, graba la melodía. Porque yo le dije a él, no voy a ser yo que voy a escribir. No voy a ser yo. Tú me tienes que dar todo, porque yo no puede ser yo Mercy en nada. Tienes que ser tú, Espíritu Santo de Dios. Y él me da melodías, yo la grabo, me da letras, yo las escribo y luego él empieza a decirme, mira, esta canción es de esta melodía, esta melodía es de esta letra. No, perdón, ungida. Dios, yo una vez, porque yo comencé este asunto y yo me quise ser pianista y yo aprendí un poquito, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, todo eso, y me estaban enseñando a aprender a tocar notas, incluso que mi maestro de música en estos días me escribió, me dijo, yo era tu maestro. Wow. y quiero estar contigo, quiero hablar, pero sabiendo que hay gente que escribe, pero ya está, lo primero la melodía, ya tú sabes el tono, todo, y después la letra, eso está poderoso para que usted vea adoradores que hay que meterse con Dios en intimidad, que yo todavía revela. Sí. Entonces, me gustaría que me diga cuáles son las letras de esa canción. Mire, esta letra está basada en el libro de Lucas, Lucas 7, a partir del versículo 36, y habla de una mujer que rompe el frasco de alabastro. Y yo no entendía por qué el Señor me había dado esa adoración, incluso yo tuve que pedirle perdón al Señor, y yo, Señor, como que no me gusta mucho, no sé, Señor, no sé. Si tú no quieres fluir con otras letras de las que tú me has dado y con otras melodías. Y el Señor me despertaba con esta adoración y yo no entendía por qué. Sin embargo, con esta adoración, Él me quebrantaba mucho y me mostraba un video, como un flashback, de cómo yo fui formada en el ministerio de adoración y cómo mis pastores, la familia pastoral, especialmente mi pastora, que es quien dirige el ministerio de adoración, con el pastor Reggie, que aunque está en Italia ahora mismo, pues el Señor lo usó. A él, a la pastora Mariana, ellos fueron mis líderes en cuanto a la adoración. Y yo entendí que no se trataba solo de cantar. Yo sabía que yo no iba solamente a cantar, porque lo que se manifestaba en mí cuando yo le cantaba con todo mi corazón a él era algo hermoso. Y es que él empezaba a usar mi voz con melodías que no estaba gobernando yo ni dirigiendo. El cántico en lenguas, manifestaciones, las visiones mientras cantaba. Incluso antes de que toque lo de alabastro, una manifestación de hace poco aquí en la iglesia fue como en medio de la adoración, con el ministerio de adoración, el Señor guarde el ministerio de adoración de mi iglesia, porque el Señor lo va a usar fuertemente. Hubo una manifestación en donde el Señor me mostró cómo Él caminaba. Wow. Cómo Él caminaba frente al altar, o sea, el Señor me mostró sus pies. Y como me decía, sí, soy yo que estoy caminando y soy yo quien estoy dirigiendo esta adoración. El mismo Señor me ha dicho, escucha a tu pastora, Dios me la guarde, porque necesito que aprendas de ella. Adoración no es cantar. Adoración es rendir toda tu vida a tu Redentor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoración no se trata solamente de cantar, sino llevar una vida en obediencia total, en cada área de tu vida, sin un periquito. El Señor lleva una excelencia. ¿Para qué? Para que se manifieste la profecía, los milagros, la sanidad en la adoración. La adoración no se trata de cantar. Si no se está manifestando el poder de Dios, el Señor me ha hecho entender que entonces no hay adoración en espíritu y en verdad. Tiene que ser la adoración con su apellido, adoración en espíritu y en verdad, no pantalleo. Tales adoradores, busca el Padre, pero que le adore en espíritu y en verdad. Una exactamente. Pregunta. Esa canción ya la tienen registrada. Sí, ya está en YouTube. Para que la puedas cantar, porque si no hay gente por ahí que no oran, pero les gusta robar. Cristianos con ese espíritu de robo, te vamos a sacar los demonios. En el nombre de Jesús. Así que alabastro el Señor me la dio en intimidad.
Asimismo la melodía. Cántala y cierra ahí. Gloria a Dios. Yo la voy a dejar ahí para que usted lo cante y usted cante una estrofa, la parte más que más le impactó. Amén. Y cierra ahí usted misma. Dios me le bendiga, mi gente. Ella va a cerrar adorando a Dios. Ya lo pueden buscar en YouTube. Está disponible, Alabastro, y en las principales plataformas. Y a mi Señor y Dios sea toda la gloria. Dios le bendiga y les guarde. Mi alabastro se romperá, su contenido recibirás. Deseado a la mesa estás, sentado estás, sentado estás. El esperado vino a salvar. Nardo tu novia derramará. Todo mi amor recibirás. Atento estás, atento estás. Quiebro mi frasco de alabastro, corro a tu corazón. Oh, quiebro mi frasco de alabastro, riego tus pies, Señor. Gloria a ti, Señor mío, bendito eres, aleluya. Santo eres, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Perfume de amor quiero derramar. Todo mi corazón, eres mi lugar. Perfume de amor quiero derramar. Todo mi corazón, eres mi lugar. Perfume de amor quiero derramar. Todo mi corazón, eres mi lugar. Eres mi lugar. Eres mi lugar. Eres mi lugar. Oh, yo quebraré mi frasco para ti, mi Señor. Oh, bendito eres, Señor. Gloria a Dios, aleluya.